Bien, reiterar el cordial saludo a todos y cada uno de mis jóvenes estudiantes del Ciencias 1. Estudiantes que pertenecen pues a la mejor academia, Academia Preuniversitaria Bryce. ¿Ya? De verdad que para mí es un gusto dirigirme a ustedes, pues deseando siempre que Dios y la Virgen nos sigan conservando también de salud como hasta ahora. ¿Ya? A ver, que nos dé la luz verde. No es la luz verde que yo quiero. No me veo. A ver, espere. Ya, ahora sí, ¿ven mi pantalla, jóvenes, por favor? Sí, profesor. ¿Sí se ve? Sí, se ve, profe. Ya, listo. Vamos a arrancar ya. A ver, espere. Ya. ¿Quién habla para ustedes? Su profesor, Edwin Cruz Arapa. Recuerde que estamos en el curso de álgebra, siempre quiero que me entiendan, ¿no? De todas las definiciones del álgebra, esta es la que más me agrada. ¿Qué es el álgebra? La generalización de las matemáticas. El día de hoy vamos a empezar nuestra sesión dentro del curso de álgebra con el tema de grado. Por favor, un compañero que me ayude con la lectura. Es una categoría que se asigna a una expresión algebraica de acuerdo a los exponentes que presentan sus variables. Ya, muchísimas gracias. Cuando ustedes hablen de la expresión de grado, ¿ya? Cuando hablo de grado, el grado solo va referido a quién. O sea, ¿de dónde puedo sacar el grado? De las expresiones algebraicas. ¿Ya? ¿Y qué es una expresión algebraica? Sencillamente una expresión algebraica es un conjunto de números y letras en las cuales pues no intervienen las operaciones de adición y sustracción. Por ejemplo, acá el signo es signo del coeficiente, pero no está jalando a nadie. Entonces, esta es, por decir, una expresión algebraica. Es como la célula en biología, ¿no? La unidad básica. Entonces, expresiones algebraicas son eso. Ahora, de acuerdo al comportamiento del exponente que presentan las variables en la expresión algebraica, es que nosotros vamos a hablar de grado. ¿De acuerdo? A ver, no entiendo. Miren, grados en las expresiones algebraicas. ¿Ya? El grado, o por el comportamiento del exponente, es que vamos a hablar del grado. No entiendo. Mira acá. Siempre yo me voy a fijar en el exponente de la variable. ¿Ya? Esa es una característica que el joven debe tener, el exponente de la variable. Por el comportamiento o por la forma que tiene el exponente, la expresión algebraica se puede llamar racional e irracional. Y si tú estás frente a una expresión racional, ¿qué puede ser? ¿Entera o fraccionaria? Todo esto va a depender de cómo es el exponente de la variable. Observe, yo al joven le asigno expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas que son aquellas, pues, donde hay un conjunto de números y letras. El joven se tiene que fijar ¿en qué? En los exponentes de las variables. Y si los exponentes de las variables son números enteros y positivos, entonces la expresión se llama racional entera. ¿Ya? A ver, ¿qué pasaría? Dice la teoría. Basta, así es la palabra, basta que un exponente de la variable sea
entero negativo, la expresión se llama fraccionaria. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros hemos hecho teoría de los exponentes y esta expresión se podría escribir de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿No ven que el exponente de x es negativo? Entonces x pasaría al denominador y aparece la fracción. Entonces, a este tipo de expresiones se le llama fraccionaria. ¿Por qué? Porque la variable está en el denominador o en su defecto el exponente es un número entero y negativo. Finalmente, por el comportamiento del exponente, la expresión debe ser ¿qué? Irracional. Puede también ser irracional. ¿Cuándo es irracional? Cuando la variable está afectada por un número racional, o sea, una fracción. Si yo analizo esta expresión, o sea, yo la debo escribir así, ¿no? ¿Cómo sería? Si es fracción, se convierte en raíz x a la cuarta, simplifico raíz de x por la raíz cúbica de x. Entonces veo que la variable está afectada por un signo radical, entonces la expresión es irracional. Ahora vamos a sentenciar. Entonces, las expresiones algebraicas por el comportamiento de los exponentes prácticamente deben ser de estas tres formas. Pero si a mí en una expresión algebraica me hablan de grado, entonces, ¿qué tengo que manifestarles? Una expresión tendrá grado, ¿ya? Cuando la expresión algebraica es ¿de qué tipo? Racional entera. No entiendo, es que el exponente de todas las variables siempre deben ser números enteros y positivos. Y en ese tipo de expresiones yo puedo hallar ¿qué? El grado. Esa es la característica fundamental. Si tú enfrentas una expresión fraccionaria, esa expresión carece de grado. Si la expresión es irracional, no tiene grado. Entonces, para que una expresión tenga grado, debe ser racional entera, entonces debe ser que todos sus exponentes deben ser enteros y positivos. Eso por la clasificación del exponente, de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas también se pueden clasificar ¿por quién? Por el número de términos. Mono, bueno, el prefijo mono es 1, poli 2 o más. Entonces, observe, para que usted pueda llamar a una expresión monomio, primero la expresión debe ser racional entero. ¿Qué quiere decir? Que todos sus exponentes deben ser ¿qué? Números enteros y positivos. ¿Cuándo será polinomio? Es aquella expresión cuyos términos, ¿ven? Todos sus términos, ¿qué son? Enteros, racionales enteros. Entonces, para que exista el mono, para que exista el poli, la característica fundamental es que las expresiones deben ser ¿qué? Enteras y positivas. Quiere decir que todos sus exponentes pues deben ser números enteros y positivos. Bueno, identificar monos y polis no hay ningún problema. ¿Por qué? Bueno, la forma más sencilla de identificar, primero, ¿cómo yo me doy cuenta que es un mono? Aparece el signo menos, ¿ya? En primer lugar, aparece el signo menos en este caso. Puede también aparecer el signo más, pero no jala a nadie, la expresión es mono. ¿De acuerdo? Segundo paso, el joven debe identificar a las variables. Este monomio tiene por variables x, y y z. Y si yo quiero identificarlo como un monomio, en primer lugar no me interesa pues el coeficiente, ¿no? Sino que yo me debo fijar en el exponente de las variables. ¿Qué característica común tienen todos los exponentes? Que son números enteros y positivos. Por lo tanto, esta expresión, ¿qué es? Recién adquiere el título de mono. Es un monomio.
Si hubiera un solo término que sea negativo, entonces la expresión sería fraccionaria. Es la variable, pero hay uno que es negativo, es fraccionaria. Entonces sería mono, bueno, no le daríamos esa categoría de monomio, sino, bueno, expresión algebraica de un solo término. ¿Me dejo entender? Entonces, la idea fundamental para que aparezcan estas expresiones de monos, polis, es que los exponentes deben ser enteros positivos. ¿Cómo reconozco a un polinomio? Como usted está viendo, en primer lugar aparece el signo más y el signo menos, pero que jalan a otros. ¿Me dejo entender? Entonces, esta expresión es alto. Vamos a comprobar. ¿Qué me debo fijar? En sus variables. Este polinomio reconoce como sus variables a las letras X y Y. Ahora, de X y Y, ¿qué tengo que verificar? ¿Qué son sus exponentes? Todos y cada uno, alto, Z no es, no me interesa. Así. ¿Se dan cuenta? Los exponentes de las variables, ¿qué tienen que ser? Enteros y positivos. Entonces ahora la expresión se reconoce como polinomio. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo puedo escribir esta expresión. ¿Usted qué dice? Mono, poli. Monomio. Oye, ¿qué te he dicho? ¿El exponente qué debe ser? Ninguno. Ah, pues entonces esta expresión será una expresión fraccionaria que tiene dos términos, pero no le puedes dar la categoría de poli. ¿Qué hago yo? Ahora, ¿qué me dices? Ahora sí es poli, porque ya tiene dos o más términos y todos sus exponentes de las variables son enteros y positivos. Eso tenemos que cuidarnos, ¿eh? Si a mí me dicen, ¿sabe qué, señor? Usted acá va a ver un polinomio. Con el solo hecho que me dices polinomio, inmediatamente asumo que todos y cada uno de sus exponentes, ¿qué son? Enteros y positivos. ¿Se dan cuenta? Usted no puede suponer que es negativo, no puede, porque esa expresión no recibe la categoría de polinomio. ¿Ya? Bueno, esas preguntas, bueno, nos pueden venir. Ahora que ya sé cómo se clasifican por el exponente y por el número de términos, es que hablamos de grados. ¿Dónde hay grado? Hay grado en las expresiones algebraicas de qué tipo? Racional entera, traducción, cuando los exponentes que son enteros y positivos. Ahora, ¿qué tipos de grados existen? Pues existen dos, el grado relativo, su abreviatura, y el grado absoluto. El grado relativo, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar la variable. Si hay una expresión algebraica que tiene 1000 variables, pues 1000 grados relativos. Mientras que el grado absoluto, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar el término. Haré la aclaración que el grado también es único. No existe ni máximo ni mínimo, es único. A ver, bien, vamos a hablar primero del monomio. En el monomio, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el grado relativo y el grado absoluto? Bueno, escucharemos en la lectura a los varones. Grado relativo en el monomio. Escucho, un varón. Está Lea. referido a una sola variable, un exponente de dicha variable. Ya está. Señoritas, ¿cómo se obtiene el grado absoluto en un monomio? Damas. Es la suma de los exponentes de las variables. Con estas definiciones, ¿quiénes están contentos? Están contentos los jóvenes del área de letras, pues lo entienden. Nosotros del área de ciencias, ya no entiendo, ¿pero qué está referido a esto? Bueno, mejor nos entendemos con números. Ya, miren. Inmediatamente el joven reconoce a esta expresión, a ver, voy a indicar, primero,
¿quiénes son las variables? X y Y. Todo lo que no sea X y Y no me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. El monomio reconoce como sus variables a X y Y. Ahora, esta expresión, sus exponentes, ¿son enteros positivos? Pues sí. Entonces recién puedo hablar del grado. Entonces digo, ¿cuántas variables tiene? 2. Se te va a tener 2 grados relativos. Grado relativo de X, 5. Grado relativo de Y, 9. Está referido a una sola variable y es el exponente de dicha variable. Así de sencillo. Mientras que el grado absoluto, en primer lugar, el joven tiene que leer monomio en variables X y Y. Quiere decir que no me interesa el 3, no me interesa la A, no me interesa la Z. Entonces, el joven acá saca una bonita conclusión. ¿Qué es el grado absoluto? Es la suma de los exponentes de las variables. Entonces, 9 más 5, 14, y ese es el grado absoluto. ¿Ven? Bastante sencillo, ¿no? En un monomio no hay mucho problema que digamos. Bueno, confusión puede haber en el poli, no creo. A ver, señoritas, por favor, grado relativo en un polinomio. La lectura, por favor. Es el mayor exponente que representa dicha variable en uno de sus términos. Muy bien, varones, grado absoluto de un polinomio. Es la mayor suma de exponentes de las variables. Muy bien. Profe, pero nosotros pues somos de ciencias. Lo que estoy tratando de averiguar qué tipo de ciencias son. No creo que sean ciencias ocultas, ¿no? Mira, aquí. En primer lugar, polinomio. ¿Por qué es el polinomio? Porque aparece el signo menos, o puede ser el más, pero jala otro. Entonces es polinomio. Profesor, pero le dicen binomio, claro, también es poli, también llamado binomio. Y si son de 3 términos, trinomio. Si es de 4 términos, tetranomio. Si es de 5, pentanomio. Pero generalmente en matemáticas no hablamos así, ¿no? Desde que yo veo que son 2 términos, el joven debe utilizar la palabra polinomio. Profesor, y si veo un polinomio de 10 términos, ¿cómo se llamaría? ¿Decanomio? Bueno, generalmente ya no utilizamos así los prefijos, ¿no? Sino decimos polinomio de 10 términos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se estila ya mucho en matemáticas hablar de binomio. Matemáticas, ¿qué decimos? Poli hasta, porque tiene 2 o más, ya es polinomio desde ahí. Muy bien. Al ser las variables X y Y, entonces el joven debe no tomar en cuenta todo lo demás. Todo lo que no sea X y Y para la cuestión de grados no interesa. Que es irracional, que tiene raíz, que el exponente es negativo, no me interesa. ¿De acuerdo? Solo me interesa la variable. Y de la variable chequeo que todos los exponentes sean enteros positivos. Son enteros positivos. ¿A quién escojo como grado relativo de X? Siempre al mayor exponente. ¿Ven? Aquí es 6, aquí es 8. Entonces, el joven dice, grado relativo de X es 8. Para Y tengo 4 y 9. ¿A quién se saca como grado? Al mayor, o sea, 9. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se halla el grado absoluto? Bueno, el joven agarra, indica las variables. Una vez más, no me interesa lo que no sea variable. ¿Y ahora qué hago? Sumo los exponentes. Y sumo los exponentes, en uno suma 12, en el otro suma 15, se escoge a quién, a la mayor suma. Entonces el grado es 15. ¿Me dejo entender? Miren, algunos conceptos que deben manejar que están acá metidos, pero a veces no se dicen, ¿no? Mire, de repente algún joven ha dicho, profesor,
Pero si usted quiere hallar el grado absoluto, pues el grado absoluto se obtiene por la suma de los grados relativos. Claro, pero 9 más 5, 14. 9 más 8, 17. ¿Cuánto sale? 15. No funciona. Entonces, ¿qué debo inferir? Si en algún ejercicio a mí me dicen que el grado relativo, al revés, que el grado absoluto se obtiene por la suma de los grados relativos de la expresión algebraica, infiero de quién me está hablando. Del modo. ¿Ya? Siempre eso solamente es para los modos. Otra. Aquí, grado absoluto máximo en un polinomio. ¿Cuánto es el grado absoluto máximo? Habla. 15. Grado absoluto mínimo. 12. 12. No, no existe. Tu profesor te ha dicho que el grado absoluto, ¿qué es? Único. No existe ni máximo ni mínimo. El grado absoluto es único. Profesor, ya, bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, lo que está en la diapositiva? Voy a ese tipo de preguntas, ¿no? Porque yo he visto en los ejercicios que nos mandan de Lima, los libros que uno revisa, hablan, miren, voy a hacerlo. P de x es igual al polinomio 4xn menos 2 más xn más 1 más 7xn más 2. Pregunta, lo estoy haciendo con una sola variable para que se vea el ejemplo. Pregunta al joven, grado absoluto, ¿no? A ver, vamos a ver, esto me gusta a mí hacer. Grado relativo de x, ¿cuánto es? N más N 2. más 2. N más 2. El grado absoluto del polinomio, P, ¿cuánto es? N más 2. N más 2. N más 2. ¿Por qué salen igual? Resulta que el polinomio está trabajando ¿en cuánto? En una variable. ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra característica, que no se dice, pero se infiere. Ya. A ver, jóvenes, el grado absoluto del polinomio P, ¿cuál es su grado absoluto? Grado absoluto. ¿No me vas a decir? Dígame. N más 2. El grado absoluto es N más 2. Te pregunto, grado absoluto máximo. N más 2. No existe. N más 2. No existe. Grado absoluto mínimo. Pero, profe, No no existe, existe. es único. No existe. Sí, profe, no existe, es único. El mínimo es N más 2. Es único el grado. Pero, como ustedes ven, el grado absoluto depende de N. Entonces yo digo que N sea el valor 1, 2, 3, 4 y 5. Grado absoluto máximo. 7. 7. Grado absoluto mínimo. 3. 3. Y está bien. Y está muy bien. Pero, profe, usted se está contradiciendo. Jamás. No me contradijo. ¿Por qué? Tu profesor reconoce a esta expresión como el grado absoluto. Y no hay otro. Pero resulta que este grado absoluto depende de N. En ese instante, aparece recién el máximo y el mínimo. Nunca varío yo. ¿No ven que N puede ir de 1 a 5? Entonces el grado absoluto máximo es 7
y grado absoluto mínimo, que sería 3. ¿No me crees? ¿Qué tal si yo cambio los parámetros? Cambia la situación. Grado absoluto máximo. 6. 6. 6. 4. 4. Yo nunca he cambiado el grado absoluto. El grado absoluto para mí es n más 2. No lo varío porque me han enseñado que es único. Pero resulta que n tiene una fluctuación. Entonces recién ahí aparece. ¿De acuerdo? No es como esto que estamos viendo acá. Grado absoluto máximo es de 15. Mínimo sigue siendo 15. Ya está hecho. ¿Por qué? Porque los exponentes no dependen de ninguna variable. Notan la diferencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, aclarado el conflicto. Entonces, cuando el grado absoluto es igual al grado relativo, entonces se he de suponer yo que la variable, el polinomio o la expresión algebraica está trabajando en una sola variable. Muy bien. Muy bien. Entonces, jovencitos, el día lunes ustedes van a recibir el material correspondiente a este trabajo, pero vamos a ir resolviendo ya algunos problemas. ¿De acuerdo? Dice, hallar la reducción de esta expresión. No entiendo, profe. Ya, colegio. Yo he dicho, siempre los colegios nos han querido enseñar, sino que a veces por nuestra juventud y nuestra rebeldía no hemos hecho caso a los colegios. Ya. Reduzca. Dime, ¿cuál es la expresión reducida en este caso del polinomio g en variables x y y? Reduzca. Un joven puede hacer esto. Voy a reducir. Mire, profe, saco el 2, saco el x al cuadrado, saco el y al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Pues 2y más 3x. Usted no ha reducido. ¿Qué ha hecho? Ha factorizado, pero no ha reducido. Generalmente el joven dice reducir, pues hacerlo más pequeñito. No, 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 no. ¿Ya? ¿Ya? Ahora mire, voy a cambiar de ejemplo. Ahí voy. Ahora reduce. ¿Me escucho? 10x cuadrado. Ahora sí estoy reduciendo. Claro, Denis. Ahora estoy reduciendo. Pero ¿por qué puedo reducir? Habla. ¿Me pueden hablar técnicamente o lo que están viendo? ¿Ah? Porque los grados de las variables son iguales en este caso. Son iguales. Nosotros en álgebra. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Hay una señorita que habló. Y habló técnicamente. ¿Ve? Profesor, es que ¿sabe por qué usted puede reducir? Porque los términos son semejantes. Varones y damas en este mundo no somos iguales, somos semejantes. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Somos semejantes. ¿Y qué significa ser semejantes? Que algunas cosas tenemos iguales, pero hay otras que nos hacen diferentes. Gracias, Rachel. ¿Ya? Entonces, el joven, como dice, términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque las variables tienen igual exponente, ¿no? Los exponentes, las variables tienen igual exponente. Estoy viendo la x y sus exponentes son iguales. Veo la variable y, ahí está la variable y sus exponentes son iguales. Entonces, ahí es donde puedo reducir. Entonces, cuando tu ejercicio a mí me dice que tengo que reducir, la única forma que yo puedo reducir es cuando es los términos que son semejantes. Gracias, Denis. Me apuro entonces, aclarado el concepto. ¿Qué hago? Profesor, veo la variable x y aquí está su exponente. Acá está la variable x. Como se tienen que reducir, deben ser semejantes y apareció la primera ecuación. No insisto en la resolución porque es una ecuación con dos variables. Para y, el mismo concepto. Ahí está. Bueno, acá tengo las mismas variables con el otro, por lo tanto,
puedo organizar de esta forma. ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones que tienen, gracias Ted, que tienen las mismas variables? Pues formaré un sistema. Y ya la primera ecuación he multiplicado por menos. Mentalmente, ¿cuánto vale n? Tres. N vale 3. Si n vale 3, m ¿cuánto vale? 8. No tengo que explicar mucho. Entonces, ahora que yo conozco el valor de n y conozco el valor de n, reemplazo en mi expresión. Entonces, ahí está. Y, oh sorpresa, sí, pues son semejantes. Entonces, puedo reducir. Reduzco, respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ese es. A ver, el joven le pregunta, a ver, ¿cuánto es el grado relativo de X? Rápido. 2. 2. ¿Cuánto es el grado relativo de Y? 5. 5. 5. Grado absoluto. 7. 7. ¿Y cómo puedo obtener el grado absoluto? Por la suma de los grados relativos. Entonces, monomio. Y sí, pues, estoy obteniendo un monomio nada más. Chévere, ¿sí? Ya. Muy bien, otro. Este tipo de ejercicios me agrada. ¿Y cómo quisiera que la UNSA pregunte así, güey? Ahí me daría gusto que los ingenieros entren con este tipo de preguntas. No esas preguntas que me han hecho en productos notables, ¿no? Y de seguro, yo les aseguro que los estudiantes de Bryce han respondido muy bien. El profesor de trigonometría, Oscar, está feliz con sus preguntas de trigonometría. Fernando, full sus áreas, no sé, están muy contentos. Ya. Hallar la suma de los valores de n que hacen que la expresión sea racional entera. Pregunta, ¿cuándo una expresión es racional entera? Gracias, Diego. Sus ¿Cuándo es exponentes entera? son positivos enteros Cuando el exponente de quién? de la variable Variable, ¿qué debe ser? entero positivo. Entero positivo, incluido el cero. Porque este no es que no tenga grado, sí tiene, incluido el cero. Gracias, Helenis. Así debe ser, así Rachel. Se demora mucho Rachel. Debe ser más rápido y contundente. ¿Ya? Ya, Maricielo, muy bien. Ya, miren acá. Entonces el joven dice, pues debo garantizar que todos los exponentes sean enteros positivos. Acá tengo un exponente, la variable es x, y este exponente, ¿qué debe ser? Pues debe ser entero positivo. Ahí está, gracias Denis. Entonces n mayor o igual que 3. Bueno, en el segundo término me estoy dando cuenta que es una expresión de forma irracional, ¿no? ¿Sí? Pero debe ser entero positivo. Bueno, pues entonces profesor exponente, o sea, n tercios debe ser mayor o igual que 0, entonces n es mayor o igual que 0. ¿Sí? Otro. El otro exponente de x, también que debe ser un número entero y positivo. Entonces n debe ser mayor o igual que 7. Bueno, mirando las 100 ecuaciones, ¿a qué conclusión llegamos? Que n, ¿qué debe ser? Gracias, Juan. Mayor que 3, menor que 7, ¿o no? Entonces, ¿qué valores puede tomar n sabiendo que solo pueden ser enteros positivos? Entonces puedo tomar el valor 3, 4, 5, 6 y 7. Sumaré 6 y 4, 10. 7 y 3, 10 más 5, 25. Y no hay 25. ¿Por qué? Exponentes. Entonces colocaremos alternativa F, 25. No, ¿por qué le No dije? está ahí, profesor, la respuesta. La respuesta está aquí. ¿Sí? Usted tiene que garantizar que el exponente me salga entero y positivo. Si yo tomo el valor 3, y sí, pues, sale entero y positivo. Y si tomo 4,
no sale entero positivo. Entonces, gracias a esta restricción, ¿qué me está diciendo? Que n, ¿qué debe ser? Múltiplos de 3. 3 o múltiplo de 3. Entonces, ¿quiénes son esos números que cumplen esa característica? Pues son el 3 y el 6. Nada más. Porque el exponente debe ser entero positivo. Entonces, respuesta correcta, como todos han manifestado en el chat, que ustedes están viendo sus respuestas, excelente trabajo. Profesor, ¿cuándo yo me voy a dar cuenta que debo aplicar la definición de grado? Cuando en el ejercicio no te den ni grado relativo, ni grado absoluto, ni te lo señalen como algún polinomio especial. Entonces, en esas expresiones hay que aplicar la definición. O en su defecto, dice, hallar la suma de los valores para que la expresión sea, obvio esta palabra racional entera, ¿qué hubiese puesto? ¿Sea qué? Un polinomio, que significaba lo mismo. ¿Se dan cuenta? Si a mí me dicen que debe ser un polinomio, entonces yo tengo que garantizar que todos los exponentes de las variables deben ser números enteros y positivos. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Qué bonito ejercicio. Sí. Bonito, bonito. Me ha gustado. Otro. Sigo hablando de polinomios. No, esto de repente usted lo ha visto en funciones. Bueno, polinomios. Esto se llama composición de polinomios. A ver, me dicen en el polinomio P cuando X valga menos 1. A ver, miren, escuchen. Si yo tengo un polinomio P y este ha sido compuesto 3 veces con el polinomio P y te sale un polinomio lineal, entonces yo he de entender que el polinomio es lineal. Recuerdo, estoy haciendo recordar porque ya les he dicho, de lo que hablemos hoy me va a venir en el examen. En este polinomio, dígame usted, ¿qué pasa si es que X vale 1? Habla, ¿qué sale? A más B. Suma de coeficientes. Ajá, y la señorita se da cuenta que estamos sencillamente, ¿qué? Sumando coeficientes. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tal si al joven yo le digo que X valga 0? Entonces, Termina independiente. Excelente. No se olvide, cuando usted vea en un polinomio la expresión así, P de 1, suma de coeficientes, P de 0, término independiente. Así haya 10 variables y vea P de 1, 1, 1, 1, 1, 1, es suma de coeficientes. Un polinomio con 10 variables, entonces coloco P de 0, 0, 0, 0, término independiente. Muy bien, pero no solo se puede trabajar así en lo referente a polinomios, sino también puedo hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasaría si en lugar de X pongo M? Esto se llama cambio de variable. ¿Qué pasaría? Entonces mi polinomio ya no depende de X, sino dependo de M. Esto sucede generalmente cuando en casa, pues papá y mamá a veces se separan, acá lo ven a papá, y aquí estás mamá, tú, ahora ¿de quién dependes? De mamá. ¿Sí? Acá dependes de papá. Están cambiando de variable. ¿Qué pasaría si yo al joven le digo, en lugar de X, pon P de X? También estoy cambiando de variable porque P de X es Y. Es una variable, ¿no? Entonces, ¿cómo escribiría? P compuesto en variable X. Entonces, ¿cómo sería? A por P de X más B. Y el joven que me dice, alto. Usted no se ha dado cuenta, pero profe, yo me he dado cuenta. ¿Cuál es? Es que tenemos valor para P de X. ¿Sí? Está acá, profe. Es AX más B. Entonces, voy a cambiar
pues su equivalencia. P de X sería igual a A. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale P de X? Su variable o su equivalencia es a cuánto? A X más B. Entonces, ¿qué hace el joven? Sencillamente cierra más B y ya compuso, ¿no? Es un trabajo con polinomios, se llama composición de funciones. Sería A al cuadrado X más AB más B. ¿Sí? De eso trata este tipo de ejercicios. En el mundo matemático se le conoce como composición de funciones o en su defecto se le reconoce como ¿qué? Cambios de variable. ¿Ya? Bueno, van a ver este mismo procedimiento, pero de una manera más directa, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, mire, al toque. En lugar de X, voy a poner P de X. Y luego digo, oh, pero P de X tiene valor, reemplazo el valor, ejecuto operaciones. Profe, pero el ejercicio tiene 3, entonces otra vez volvemos aquí. Y en lugar de esta X, voy a colocar esta expresión. Entonces reemplazo, ahí estoy colocando. En el otro, debería haber colocado lo mismo, pero tiene su equivalencia. ¿Sí? Ahora miren, operaciones, factoriza. ¿Se han dado cuenta o no? A ver, si hay algún joven que es observador, ¿esto de dónde viene? A ver, me han hecho recordar. Ya. Al joven, a ver, ¿de dónde viene esta expresión? Hable. ¿No les hace recordar nada? Ordenado, completo, todos positivos. Cociente, ¿cómo sería? A al cubo. ¿Cuánto? Menos 1 por A menos 1. ¿O no? Y eso es cuando lo he hecho 3 veces. Miren acá. Sería A al cuadrado de X más B por ¿cuánto? A más 1. Entonces se puede escribir ¿cuánto? A al cuadrado de X más B por ¿cuánto? A al cuadrado menos 1 entre ¿cuánto? A menos 1. ¿Quieren que lo haga 4 veces o ya se dieron cuenta? ¿No? ¿Qué tal si te dice que debes componer n veces? ¿Cómo sería la respuesta? P compuesto n veces. ¿A qué será igual? A elevado a ¿cuánto? Más B por ¿cuánto? A la n menos 1 entre A menos 1. Bueno, es otra cosa de eso. Ya. Bueno, ya. Listo. Voy a hacer artesanalmente nomás. No les quiero complicar mucho su vida. ¿Cuál? Es que está capa en la inducción, ¿no? Pero bueno. Ya. Pero yo ya tengo mi composición con 3. El ejercicio también tiene su composición con 3. Entonces ahí estoy trayendo. ¿Cómo deben? Miren, ¿cómo son los primeros miembros? ¿Iguales o no? Entonces, ¿cómo han de ser los segundos miembros? Habla. Iguales también. Idénticos. Iguales. Idénticos. Idénticos, idénticos. Estoy hablando de polinomios. Idénticos, Idénticos. Entonces, para que dos polinomios sean idénticos, ¿qué debe pasar con sus coeficientes? ¿Qué deben ser? Ahora sí di tu palabra. Iguales. Ahora son Iguales. 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 Ahora son No me iguales. pegues. Profesor, si estoy hablando de polinomio, si los primeros miembros son iguales, entonces los segundos, o sea, las reglas de correspondencia, ¿qué deben ser? Al ver que son polinomios, deben ser idénticos. ¿Y cuándo dos polinomios son idénticos? Cuando los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Por lo tanto, pregunto, ¿cuánto vale A? 3. 3. 3. Ahora, ¿cuánto vale B? Ahí está, reemplazo. 4. Entonces, ahora que conoces el valor de A
y conoces el valor de b, ya tienes el polinomio p de x. Entonces sustituyes y en este polinomio p de x, en lugar de x, ¿cuánto debes colocar? Menos 1. B coloca menos 1. Entonces, respuesta correcta, respuesta 100% grado. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que así lo entiendan y de eso, mucho de esto va a venir en el examen del día de mañana. ¿De acuerdo? Ya, entonces, jóvenes, amigos, cuídense mucho, cuidémonos todos. Vamos a cuidarnos siempre. Ya, como siempre, un gusto de trabajar con ustedes. Ya, cuídense. A ver, no sin antes manifestarles, ¿no? En esta vida, nada es sencillo. En esta vida nos tenemos que caer. En esta vida tenemos que caer. Y también nos tenemos que, ¿qué? Saber levantar. ¿De acuerdo? Ya, nosotros como seres humanos vamos a tropezar. Todo el mundo ha tropezado. Todos. ¿Ya? Pero ese no es ser humano, sino el ser humano es caer, levantarse e ir con más fuerza. Ese es, ¿ya? Y ese es el temple que van a ganar a lo largo de toda su vida. No todos son aciertos, también cometemos errores, entonces nos recomponemos y vamos para adelante. ¿De acuerdo? Bien, bonito fin de semana, cuidémonos todos, nada de pachangas, nada, por favor. ¿De acuerdo? Chao, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.